Estamos en contacto con Leonardo Caruana, secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario. Caruana, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un saludo a toda la televisión. Gracias. Gracias por atendernos. A ver, ¿tenemos algún indicio que nos pueda hacer pensar con más optimismo de la segunda parte del mes de junio? Bueno, nosotros venimos en las últimas dos semanas y cuando hacemos los análisis por fecha de inicio de síntomas, ya más rigurosos en relación a no solo la información de la tasa de contagios, estamos viendo un leve descenso del número de contagios, un RT que lo teníamos mayor de 1.3, 1.4, un descenso progresivo y ayer fue de 1, significa que hay una evolución distinta, es decir, no estamos en ascenso ni en crecimientos exponenciales, estamos analizando de que estos días es fundamentalmente el impacto de las restricciones más homogéneas, las más generales que se hicieron hace 15 días atrás, y por otro lado, los indicadores al interior, digamos, de las personas internadas, de las personas que hoy tienen mayores complicaciones, bueno, en general tienen un impacto mucho mayor aquellas que no están vacunadas, es decir, que nosotros seguimos con esta tendencia de una disminución del número de contagios, que también se ve en la positividad, porque hace 2 semanas atrás teníamos una positividad de los PCR y de los test de un 50-55% y ha bajado a 47-46% semanalmente, y nosotros seguimos esta tendencia, pero por otro lado, en forma intensiva la vacunación, podemos transitar semanas distintas, a pesar de que seguimos con una alta ocupación de camas, porque eso no va a mejorar en el mismo momento que mejoran las tasas de contagio, porque las internaciones son previas y los días de internación son mucho más largos, y entonces se produce esos dos escenarios, ¿no? Un clima mucho más lindo en el tema de la vacunación, en el clima social cuando la vacuna está, y sigue siendo un clima de mucha tensión y estrés trabajar con un 98-99% de camas críticas ocupadas en el sector público y en el sector privado. Caruana, usted sabe que no es nuestra intención echar leña al fuego en una situación de esta bajo ningún concepto, pero le quiero preguntar algo. ¿Las vacunas que la provincia le da a la municipalidad son en base a un listado previo que ustedes le tienen que pasar? No, las vacunas que nosotros recibimos están con un porcentaje relacionadas con el porcentaje que recibe la provincia y la posibilidad que tenemos de vacunar concreta, es decir, nosotros sí habíamos tenido al inicio dificultades y lo habíamos planteado de que no se estaban optimizando la cantidad de turnos que podíamos dar y que podíamos tener y efectivizar en el municipio con la cantidad de vacunas, entonces quedaban lugares suboptimizados. Eso después fue corrigiéndose, por eso había desfasajes, inclusive población de menor edad se estaba vacunando en determinados lugares y de mayor edad no accedía a otros. Pero eso se fue corrigiendo, lo que avanzamos en esta última semana. Porque, ¿qué es lo que pasa? Digamos, y esto lo conocemos porque tenemos otras experiencias, digamos, hay población vulnerable que no tiene todas las herramientas para poder acceder. Y cuando nosotros cruzamos la información de si los 21.000 personas sin obra social, que tienen enfermedades crónicas asociadas, que requieran más de 1 o 2 medicamentos y que tienen historia clínica familiar en los centros de salud, vimos que de las 21.000 personas crónicas, solo 8.000 están anotadas en el registro provincial. Entonces ahí sí decidimos avanzar con una estrategia de complementariedad y por eso le solicitamos al Ministerio de Salud de la provincia la posibilidad, primero, de descentralizar y de que poder vacunar en cada centro de salud. Allí el médico lo conoce a la familia y por supuesto anotarlo y que forme parte del registro provincial posterior a la vacunación. O
de la forma que encontremos para que el mecanismo siga siendo claro y transparente, pero necesitamos, sí, que este proceso de descentralización se siga sosteniendo porque es el más eficaz en relación a la población más vulnerable. Todo eso que usted me dice yo lo entiendo. Ahora, explíqueme de manera racional, que yo lo entienda, a lo mejor yo soy medio bruto, ¿cómo puede ser que tengamos 230.000 vacunas en la heladera? Bueno, esa es otra discusión que yo ahí tengo, digamos, un límite en la posibilidad de explicación, porque nosotros, vacunas que pedimos, cuando nosotros nos envían, la semana pasada, nos envían las 7.000 dosis de AstraZeneca, bueno, nosotros la usamos en 2.000, teníamos en ese momento 2.300 turnos por día, en 2 días y medio, casi 3, vacunamos. No conozco cómo es la logística central de la vacunación en relación a la provincia y cuál es la velocidad de distribución al resto de los lugares. Puede haber segundas dosis. Bueno, me imagino que el mecanismo es complejo, seguramente podrán tener mayores argumentaciones para poder analizarlo. Nosotros hoy tenemos la obligación de hacerlo lo más rápido posible, ampliar turnos, por eso pasamos en conjunto con la provincia, porque la provincia también ayer incorporó algunos dispositivos más, pero pasamos en el municipio de 2.300 dosis diarias a 5.400, es decir, podemos estar vacunando 25.000 personas. Si llegan esas dosis se tienen que resolver en una semana. Bueno, está bien, yo le entiendo esa explicación, pero no puedo dilucidar por qué, según el monitor, yo cruzo los datos, Monitor Nacional de Vacunación, Monitor Provincial de Vacunación, y hay 200.000 vacunas en la heladera y mañana llegan segunda dosis del Sputnik. Coincido con eso y es más, si uno analiza el monitor en relación a la cantidad de vacunas colocadas y las distribuidas, también hay, ese es el número proporcional a la provincia de Santa Fe. O sea, es el número de Santa Fe, pero en números generales en el país hay una situación similar. Hay un desfasaje de varias dosis, digamos, en relación a lo colocado y lo distribuido, ¿no? Sí, pero en Santa Fe es mayor, es el doble que en Córdoba, por ejemplo. Sí, creo que son cosas que son necesarias discutirlas y analizarlas con los equipos de vacunación. Nosotros hemos discutido, hemos instalado la necesidad de descentralizar y hacer, porque la descentralización no es solo una cuestión de, digamos, metodológica, solo tiene que ver con un método de acercar, pero aumentamos... Tiene que ver con una visión política, Caruana, quizá usted no lo quiera decir, y con una manera de gobernar. La descentralización se conoció aquí en la provincia de Santa Fe hace 20 años, cuando la municipalidad descentralizó. Claro. Sacó toda la parte administrativa del Palacio Municipal e hizo 7 centros distritos. Después en la provincia de Santa Fe, cuando hicieron 5 centros, 6 regiones para que el gobierno de la provincia estuviera presente en otros lugares. Ahora, bueno, yo creo, Oscar, ¿no es lo mismo o estamos equivocados? Porque eso es lo que pensamos con Danisa. Nosotros cuando me preguntan, en la pandemia han tenido acuerdos, diferencias, la verdad que nosotros en un proceso de semejante magnitud y de emergencia, nosotros tenemos que tratar de hacer un máximo esfuerzo para acordar políticas en relación al abordaje de la pandemia. Y lo hicimos y acordamos con el Ministerio de Salud de la Nación, hemos debatido algunas cosas con el Ministerio de Salud de la provincia, pero no es el momento de las diferencias. Eso no anula las profundas preguntas que nos van a quedar posterior a la pandemia en relación a si un gobierno, para cuando asume, necesita cambiar estructuralmente las políticas públicas que están instaladas y que tienen una coherencia en salud pública. Nos quedan profundas preguntas sobre las regionalizaciones. Las regionalizaciones no son un capricho de Hermes Wiener, son una forma de pensar cómo circulan las personas y de organización de los servicios de salud, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, el cumplimiento de la ley de salud mental. Es decir, seguramente post pandemia tendremos profundos debates de cómo pensamos la salud, las políticas de salud pública en relación a algún desdibujamiento del gobierno provincial en relación a todos estos ejes,
que para nosotros son estructurales y que tienen que ver con el acceso a la población en forma equitativa. Lo saco de eso, lo pongo en esto. ¿Cuándo va a llegar el día en que cualquiera que le falte la vacuna pueda ir a un lugar y se vacune? Sin necesidad de estar inscripto ni nada, porque eso va a pasar. Y bueno, eso va a pasar en algún momento. A mí hoy tengo dificultades para pensar este mediano plazo, porque nosotros hoy estamos muy con toda la energía puesta en la población objetivo y en terminar en los próximos días la población con factores de riesgo para avanzar a las personas de 18 a 59 sin factores de riesgo. Después de eso, bueno, y si la situación, con todas las noticias y la información del Ministerio de Salud de la Nación, de producción local, de mayor incorporación de vacunas, bueno, seguramente serán otros los escenarios y otras posibilidades para que justamente se dé un cambio estructural del rumbo de la pandemia y podamos pensar en otras dimensiones y no si tenemos que restringir o limitar, y pensar en otras formas de vida. ¿A qué atribuye usted que de los pacientes que tienen registrado en los centros municipales con comorbilidades solo el 30% se haya anotado? Bueno, en esto que siempre lo decimos, nosotros cuando hablamos, también es de un paradigma de explicación de los procesos de enfermar y morir de las personas, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad y factores de riesgo, a veces decimos factores de riesgo, diabetes, obesidad, hipertensión, insuficiencia cardíaca o enfermedades oncológicas. Ahora, hay población que ya tiene riesgos y vulnerabilidad, agregan otra vulnerabilidad con los riesgos biológicos, pero ya hay dificultades en acceso a la tecnología, dificultades al acceso a distintas herramientas que otras... Ustedes, perdón, ¿lo están buscando a esas personas porque le tienen registradas? Nosotros las tenemos, porque retiran la medicación crónica. El año pasado la fuimos a vacunar a la casa con la antigripal cuando estaba el proceso de restricción estricta, y cuando uno ve esa población, bueno, entonces por eso decimos que es muy importante, ahí no se necesita declaración jurada de factor de riesgo, porque es el médico general, el médico clínico que conoce hace 20 años a esa persona, que es diabética, hipertensa, que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero tiene otras dificultades en los recursos y por eso a veces la centralización esconde estas inequidades. Y por eso hay que creer para poder ver y entender el proceso de lo que significa la prioridad de tener un centro de salud abierto todos los días en un barrio, porque no es solo para distribución de turnos o para distribución de vacunas sin conocer a la población. Se conoce y se tiene un vínculo estable. A esas personas, si no se hubiera hecho esta herramienta, hoy no hubiesen figurado en el esquema de vacunación. Y son las personas que ocupan las terapias intensivas y las que impactan en la salud individual, porque son las que hoy más complicaciones tienen. Bien, dos últimas preguntas, Denisa. ¿Qué tal, doctor Caruana? Buen día. Una de las preguntas tiene que ver con la noticia que se conoció hoy, publicada por el diario La Capital, acerca de que equipos de respiración donados por la Fundación Messi hace desde agosto que están en el aeropuerto de Fisherton porque no recibieron la aprobación para su ingreso al país. ¿Qué novedades tiene usted al respecto, si es que esto realmente es así? Sí, yo en realidad lo leía hoy en el diario, pero también lo conozco al tema porque en su momento tuve posibilidades de dialogar directamente con los médicos de los hospitales donde estuvo en uso, cuando tuvo España y Barcelona particularmente en forma tan complicada, y además con las personas que diseñaron esto, que era una ex fábrica automotriz, que a partir de ciertos elementos de los autos armaron este tipo de ventiladores mecánicos que, digamos, reemplazan a la persona cuando aprieta la bolsa de ambú para que ingrese el aire, para hacerlo con un aparato. Y eso, cuando lo charlamos con el propio intendente, con la Fundación Messi, había posibilidades de incorporarlos, todo ayuda en climas y en escenarios de contingencia. Hoy tenemos pacientes. Si nosotros nos hubiésemos imaginado hace 5 años que en el Policlínico San Martín, en el Hospital Alberdi, Carrasco, Roque Sáenz Peña íbamos a tener pacientes con respirador en una guardia general, hubiésemos dicho que no, que eso era del ECA, que eso... Aquí hay un problema que son el ingreso al país y la habilitación por el ANMAT. Si se habilitan, nosotros
siempre. Perdón, pero están desde agosto, doctor. Sí, esos son los trámites que tiene que hacer. Nosotros no tenemos injerencia en la situación con el ANMAT, solo hemos llevado en ese momento y entendíamos que desde la Fundación Messi estaban haciendo las tratativas para poder hacerlo. Es muy difícil que lo entiendan los televidentes eso. Sí, posiblemente, porque la verdad que los tiempos no son a veces los de las necesidades. De todos modos, yo quiero llevar tranquilidad también, porque nosotros, este tipo de ventilador no reemplaza el respirador que hoy tenemos en las unidades de cuidados críticos. Reemplaza una persona que hace una ventilación mecánica manual. Eso sí, pero no es un respirador de los que nosotros hoy tenemos colocados tanto en el sector privado como público. Ayudaría un poco más y en escenarios complejos ayuda. No fue necesario, digamos, utilizarlos o pensarlos, utilizarlos hoy porque no tenemos esa necesidad, pero sí, si la situación en algún momento es más compleja, bueno, siempre ayudan y evitarían que una persona esté ligada a una maniobra manual para hacerlo mecánicamente con este equipo. La última, porque yo supongo que usted está en la función pública no para ganar plata ni para hacerse famoso, como estamos Tanis y yo en el periodismo, sino que tenemos otro objetivo. ¿Qué le sugiere que Estados Unidos tenga millones de vacunas que estén a punto de vencerse y que dice el gobierno federal que tiene problemas de traslado para donarlas? Bueno, la verdad que son las situaciones, es la reproducción de las inequidades también, ¿no? Porque cuando uno ve sobre qué paradigmas se analizan las políticas, bueno, hay algunos sustratos que se mantienen en forma sostenida. Nosotros creemos que el acceso debe ser universal, pero porque pensamos en sistemas de salud universales y no aquellos que accedan de acuerdo a la capacidad de pago. Bueno, Estados Unidos creo que tiene un paradigma en salud que ya lo conocemos y depende... Sí, no, pero allá la vacuna también es gratuita. Y sin embargo están ahí, no las tienen, la gente no se las quiere poner, les sobran. Sí. Y en algún momento, yo no me olvido que hubo dosis de AstraZeneca fabricadas en la Argentina que se fueron a envasar a México y como Estados Unidos no le dio los insumos, se le envasaron en Estados Unidos y después se quedaron en Estados Unidos. Sí, yo creo que forma parte de las tensiones de las relaciones internacionales. Nosotros hace un año atrás discutíamos y teníamos noticias de que aviones con elementos de protección personal no llegaban a determinado país de pedido porque quedaban incautados en un vuelo intermedio, es decir, los escenarios de contradicciones y tensiones y de discusiones en relación a cosas que son injustas se han dado y se han visibilizado mucho más en la pandemia, y en la vacunación no ha sido un tema menor. Pero vuelvo a insistir, creo que el paradigma... Nosotros el año pasado veíamos colocar hospitales de campaña en el Central Park. Hoy estamos analizando la situación de que sobran vacunas. En algún punto, la organización y el paradigma de organización del sistema de salud en Estados Unidos tiene una coherencia en términos de construcción, más allá de un fenómeno gratuito, de un elemento. Estructuralmente es uno de los sistemas más inequitativos del mundo. Gracias, Caruana, muchas gracias. No, gracias a ustedes como siempre. Hasta luego. Bueno, aclaramos el tema de los respiradores porque a mí me gusta que me lo expliquen en 3 palabras. No son de urgencia hoy para las necesidades que tiene Rosario. Claro, no son respiradores mecánicos, sino que son unos aparatos mecánicos que lo que reemplaza es la mano humana cuando tiene que ventilar mediante bolsas. ¿Vieron esa situación que afortunadamente algunos de nosotros solo la hemos visto en películas? Esa bolsa que se coloca una persona en la cara y que se aprieta un fuelle para emitirle el ingreso de aire. Bueno, lo que la mano humana hace al apretar ese fuelle se podría reemplazar por estos aparatos que están desde hace casi un año, desde agosto del año pasado, en el aeropuerto de Fisherton. ¿Aliviaría? Y sí,
porque hay 30 aparatos, serían 30 personas que no tendrían que estar haciendo esto manualmente, sino que se podría trasladar mecánicamente, pero no son respiradores artificiales.